Mi papá estuvo en coma durante 15 años. ¿No me crees? Bueno, créeme, porque es verdad. Antes de continuar, asegúrate de darle un gran me gusta. También suscríbete a mi historia animada para ver más historias espeluznantes como esta. Ah, y también asegúrate de presionar la campana de notificación para que no te pierdas más contenido asombroso. Hola, soy John, y esta es la historia de cómo mi padre se despertó de un coma de 15 años para vengarse. Bueno, todo comenzó en 2005. Mi padre tuvo un accidente automovilístico muy grave, y eso lo llevó a un coma que duró 15 años. Lo que es aún peor, la razón por la que tuvo ese accidente automovilístico fue porque me estaba llevando a una guardería. Estaba amarrado al asiento trasero, era solo un bebé, cuando de repente patinó en la carretera y se estrelló contra un árbol. Me las arreglé para sobrevivir con algunos rasguños, pero mi padre terminó en un coma de 15 años. Mi madre luchó para hacer frente a la crianza de 3 hijos por su cuenta, pero se las arregló para hacerlo a pesar de todas las probabilidades. Y estoy muy orgulloso de ella por eso. Ella nunca se quejó, nunca se rindió, nunca titubeó. Es una mujer realmente fuerte. Siempre visitábamos a mi padre, pero cada vez que íbamos apenas tenía recuerdos de él. Verás, soy el hijo menor, y mis hermanas recuerdan lo que era tener a papá cerca, pero yo nunca lo recordé. Yo era solo un bebé cuando tuvo ese accidente automovilístico, así que nunca tuve ningún recuerdo de mi padre al que aferrarme. Mi familia siempre me contaba historias de cómo era él, y lo pintaban como una persona divertida, amable y cariñosa. Y en esos momentos realmente deseaba que se despertara del coma. Los médicos dijeron que era poco probable que se despertara, pero mi madre no quería renunciar a él. Entonces lo mantuvo conectado a la máquina que mantenía su corazón latiendo y la sangre fluyendo. Fue una elección difícil, pero me alegro mucho de que lo hiciera, porque luego de 15 años, mi padre finalmente se despertó. Era medianoche y mi madre recibió una llamada diciendo que mi padre estaba milagrosamente despierto. Cuando nos contó la noticia, estábamos tan felices que inmediatamente comenzamos a saltar de alegría. Corrimos hacia el hospital y cuando llegamos allí, casi no podíamos creer lo que veíamos. Allí estaba papá, sentado erguido en la cama. Mi mamá y mis 2 hermanas corrieron inmediatamente hacia él y lo abrazaron. Yo estaba un poco más indeciso, después de todo, realmente no lo conocía. Me sorprendió ver que sus ojos eran exactamente del mismo tono que los míos, marrones. Ahora que lo pensaba, nos veíamos muy similares. Era como una versión más vieja de mí. Tuvo que pasar por mucha fisioterapia para que su cuerpo volviera a la normalidad. Sus huesos estaban realmente débiles luego de no moverse durante 15 años. Y fue un viaje largo y difícil, pero finalmente recuperó las fuerzas. Se le permitió regresar a casa con nosotros, y estábamos tan felices de que estuviera mejorando. Pero luego, todo fue cuesta abajo. Verás, mi madre decidió intentar salir de nuevo con alguien recientemente. De hecho, fui yo quien la convenció para que volviera al juego del amor. Sentí que se lo merecía. Había estado soltera durante casi 15 años. Ella había esperado lo suficiente. El novio de mi madre, Damián, no tenía idea de que nuestro padre se despertó del coma. Así que cuando regresó de su viaje de negocios y entró en nuestra casa, se quedó boquiabierto al ver a mi padre sentado en la sala de estar. De manera similar, papá se había sorprendido bastante al escuchar que mi madre había decidido salir con otra persona. Cuando mi madre se lo dijo en el hospital, al principio le dolió mucho. Quiero decir, yo también sentiría lo mismo. Para él, se había ido a dormir unos minutos. Para nosotros, fueron 15 años. Pero papá entendió cómo se sentía mi mamá. Ella nunca supo si él se despertaría, así que le dijo que hubiera querido que ella siguiera adelante. Estaba tan orgulloso de tenerlo como mi padre. Bueno, mamá debe haberse olvidado de decirle a Damián, porque cuando llegó a nuestra casa, todo el color desapareció de su rostro. Damián le exigió a mi madre que le explicara lo que estaba pasando, y cuando ella lo hizo, se puso furioso. Él dijo que mi padre no tenía derecho a estar en nuestra casa. Observé la reacción de mi padre y temí que él también comenzara a enojarse. Pero, en cambio, actuó cortésmente. Mira, dijo mi padre. Damián, ¿verdad? Resolvamos esto como adultos. No hay necesidad de estar enojado. ¿Enojado? Gritó Damián. Me enojaré si me da la gana. Esta es mi casa. En realidad no lo es. Es mi casa, dijo mi madre. Damián, creo que es mejor que te vayas. Damián estaba sorprendido y estaba a punto de hablar cuando mi padre lo interrumpió. Yo me iré, dijo mi padre. Me mudaré. Mamá, mis 2 hermanas y yo protestamos, y le dijimos que no necesitaba hacer eso. Pero mi padre, siendo el mejor hombre, dijo que no quería causar ningún problema. Entonces, a pesar de que todos le rogamos que se quedara, se mudó y consiguió su propio apartamento. Mientras tanto, mamá y Damián tenían mucha tensión entre ellos. Damián se había estado quedando temporalmente en nuestra casa, mientras su propio apartamento era remodelado.
Pero eso solo empeoró las cosas. Estaban constantemente discutiendo, y una vez escuché a mi mamá comparar a Damián con nuestro padre. «Henry nunca fue así», ella le gritó. Bueno, Damián perdió la cabeza. «¡Ya basta!», gritó él. Yo estaba en mi habitación y mis hermanas en la sala de estar. Él gritaba tan fuerte que todos podíamos escucharlo con claridad. Nos escondimos por las escaleras, donde pudimos verlos a ambos. Mamá tenía las manos cruzadas, mientras que el rostro de Damián estaba rojo de rabia. «Ya tuve suficiente de esto», dijo. «Es tu elección ahora, él o yo. Tienes que elegir. ¿Quién va a ser?» Mi madre lo miró y suspiró. «A Henry». «¿Qué dices?», gritó Damián en estado de shock. «Pero si no has estado con él en 15 años». «No me importa eso. Simplemente no quiero estar contigo». Damián quedó impactado, por decirlo menos. Pero mi madre parecía segura y no tuvo más remedio que irse. Y justo así, Damián había dejado nuestras vidas. Y honestamente, estaba tan feliz. Realmente no me agradaba mucho Damián. Siempre estaba presumiendo cuánto dinero tenía, y realmente no trataba a mi madre tan bien. Ahora que Damián se había ido, realmente esperaba que mi madre y mi padre volvieran a estar juntos. Papá volvió a mudarse a la casa y pudimos notar que la chispa entre ellos se estaba encendiendo nuevamente. Una vez los sorprendimos riendo juntos en la sala de estar, y mis hermanas y yo nos miramos y sonreímos. Volvimos a ser una familia. Las cosas iban muy bien. Pero luego todo se puso patas arriba. Algo cambió. Sucedió de la nada, pero fue definitivo. Sentí un cambio en el comportamiento de papá. A veces lo pillaba mirándome. Al principio pensé que solo me estaba mirando, pero luego me di cuenta de que sus miradas eran casi de odio. Me asustó un poco, pero decidí ignorarlo. Pero las cosas empeoraron. Como una vez entré en la sala de estar, donde estaban todos sentados en el sofá viendo televisión, y mi padre me miró. Su mirada me dijo una cosa: «No te sientes con nosotros». Y yo tuve que salir de la habitación porque no podía soportar sentir sus ojos sobre mí todo el tiempo. Luego, una noche estaba durmiendo tranquilamente en mi habitación cuando escuché un ruido. Abrí los ojos y me desperté para encontrar a mi padre en mi habitación, de pie, junto a mí, con odio en los ojos. Encendí la luz, pero su figura desapareció. Todavía no sé si esa visión fue real o si fue solo un sueño. De cualquier manera, estaba aterrorizado. Traté de contárselo a mi madre, pero ella dijo que debía estar imaginándolo. Bueno, eso era fácil de decir para ella. Con mis hermanas y mi madre, él actuaba bien, y probablemente era el mejor papá de todos los tiempos. Pero a mi alrededor siempre podía sentir sus ojos en la parte de atrás de mi cabeza, como si quisiera atacarme. Me pregunté si mi papá me guardaba algún tipo de rencor. Después de todo, el accidente automovilístico que lo llevó a entrar en coma solo ocurrió por mí. Sí, yo era un bebé en ese momento, pero me estaba llevando a una guardería ese día. Si no fuera por mí, él nunca habría entrado en coma. Pero dudaba que me odiara por eso. Ya me había disculpado con él, y él se rió y dijo que no había nada de qué disculparse. Pero tal vez había cambiado de opinión. Quizás me odiaba. Y luego, lo que sucedió a continuación fue por mucho lo peor. Una noche escuché un ruido en la planta baja y decidí investigar. No había nadie en la sala de estar ni en la cocina, pero la puerta principal estaba abierta. Cuando salí, encontré a mi padre sentado en el asiento del conductor del auto. Simplemente sentado allí. Fue realmente espeluznante. Caminé hacia él para ver si estaba bien, pero luego su cabeza giró y me miró fijamente. Estaba paralizado por el miedo. Entonces papá saltó del auto, me agarró y me colocó en el asiento trasero. No tenía idea de lo que estaba pasando. Volvió al coche y cerró todas las puertas. Estaba atrapado. «Vamos, John, relájate. Debemos ir a la guardería», dijo mi padre. Él estaba perdiendo la cabeza. «Papá, ¿te encuentras bien?», le pregunté. «Oh, bebé John, cállate ahora. Vamos a llegar tarde», dijo él. Encendió el motor y en poco tiempo estábamos de camino a la guardería. Me quedé impactado. No sabía qué hacer. Traté de hablar con mi padre y traté de que entendiera, pero no estaba escuchando. Entonces pasó por un semáforo en rojo y de repente algo duro se estrelló contra el costado del automóvil. Me desmayé al instante. Cuando me desperté estaba en el hospital. Mamá y mis hermanas estaban a mi lado y me dijeron que papá había sufrido un colapso mental. Dijeron que era como si su cuerpo estuviera en el presente, pero partes de su mente estaban atrapadas en el pasado. Estaba luchando por procesar el hecho de que había estado en coma durante 15 años. Por eso me había llevado en el coche a la guardería. Y me dijeron que esa podría ser la razón por la que había estado actuando con frialdad. Tal vez su subconsciente me culpó de su coma, ya que yo era la razón por la que había estado en el auto en primer lugar.
Me sentí culpable, pero mi madre y mis hermanas me ayudaron a sanar y superarlo. Mientras tanto, habían llevado a mi padre a un centro médico diferente para que pudiera curarse por sí mismo. Me preocupaba que mi relación con mi padre se arruinara. Pero luego de meses de estar separados y mucha terapia, finalmente nos reunimos una vez más. Mi padre y yo nos reconciliamos y él dijo que lamentaba todo lo que había hecho. Le dije que estaba bien, que no era él, eran solo los efectos del coma de 15 años. Las cosas están bien ahora. Todavía estoy conociendo a mi padre y él todavía me está conociendo a mí, pero tenemos una relación tan buena y mi familia está completa de nuevo. Estoy tan contento de tener a mi padre de vuelta. La vida es buena. Me desperté de un coma en la cárcel y embarazada. Imagínate despertar sin recordar lo que sucedió, embarazada y encerrada en la cárcel. Suena horrible, ¿no? Bueno, es exactamente la situación en la que me encontré hace 3 años y ahora solo soy realmente capaz de juntar todas las piezas. Soy Sandy, y si hubiera seguido mi instinto en lugar de estar cegada por la desesperación, no me habría encontrado en este gran desastre. Honestamente, las probabilidades estaban en mi contra desde que era una niña. Verás, nací en un vecindario realmente malo, en una familia desastrosa. Mamá no era responsable en lo absoluto y se preocupaba más por jugar o beber que por cuidarme. Papá estaba allí unas semanas y luego desaparecía por unos meses. Pero antes de continuar con este video, presiona el botón de suscribirse y activa la campana de notificación. Esto te permitirá vivir 20 increíbles años más. Confía en mí, funciona. ¿Y puedes creer que mi padre realmente esperaba que estuviera feliz de verlo cada vez que volvía a nuestra casa? Al principio era muy joven y no entendía todo lo que sucedía. Pero cuando me convertí en una adolescente y vi que era un padre abandonador, comencé a ignorarlo cada vez que estaba en casa. Eso lo enojó porque aparentemente creía que sus pocos momentos de responsabilidad compensaban por abandonarnos constantemente. Verás, mi madre tenía solo 15 años cuando quedó embarazada de mí, y aunque mis abuelos ayudaron a criarme, tampoco eran las mejores personas del mundo. Realmente no les importaba si estudiaba o si me relajaba, y me dejaron pasar el rato con multitudes equivocadas. Mi abuelo incluso fue a la cárcel algunas veces mientras yo crecía, así que fue todo un gran desastre. Mi tío y mis primos tampoco estaban mejor. Fui a escuelas públicas y a los maestros ni siquiera parecía importarles, claro. Había algunas buenas manzanas, pero el resto eran muy difícil de encontrar. Finalmente, cuando cumplí los 16 años, papá se fue para siempre. Pero no por su propia elección. Lo atraparon robando un banco y fue sentenciado a 15 años de prisión. Puedes apostar que nunca fui a visitarlo. Después de eso, mamá se dio por vencida por completo, demasiado preocupada por conseguir un nuevo esposo para cuidar a su hija adolescente. Entonces, para sobrevivir, me vi obligada a hacer algunas cosas que realmente fueron ilegales. Sí, robaba y me metía en problemas a menudo, pero sabía cómo salir de cualquier situación. Y años más tarde conocí a este increíble chico, Tyler. Oh, Tyler fue un salvavidas. Me mostró que la vida podría ser buena si trabajabas duro y que no tenía que ser una criminal como lo era mi padre. Tampoco tenía que ser una vaga como mi mamá. Le fue bien en la escuela y él fue muy trabajador. Estaba fascinada por él y cuando comenzamos a salir todo parecía hacer clic. Sabía que tenía que cambiar mi vida para mejor y él me ayudó a conseguir un gran trabajo. A los pocos meses de estar saliendo decidimos que necesitábamos un cambio real. Necesitábamos salir del área donde habíamos crecido y todos los errores que habíamos cometido. Además, mantener unas miles de millas entre mi familia y yo, porque mi madre siguió pidiéndome dinero prestado desde el momento en que descubrió que yo tenía un trabajo. Entonces Tyler y yo nos mudamos por todo el país a otro estado. Conseguimos un lindo departamento y comenzamos nuestras vidas de nuevo. Nadie nos conocía allí, y nadie había oído hablar de los crímenes y de la reputación de mi familia, y eso fue un gran alivio. Podría comenzar de nuevo, y eso era lo que iba a hacer. Nos casamos, encontramos buenos trabajos, disfrutamos de una rutina normal y pacífica, incluso nos las arreglamos para mudarnos a una casa más grande, y también estábamos hablando de comenzar una familia. Trabajaba como cajera en un supermercado local, y Tyler, que había recibido una educación superior, consiguió un trabajo como gerente de la misma ubicación. Fue genial porque pude pasar más tiempo con mi esposo y aprender de él. Algún día, tal vez conseguiría un mejor trabajo y yo podría convertirme en gerente. Fue un lindo sueño, pero la burbuja estaba a punto de estallar. Una noche, llamaron a la puerta principal de casa y para mi sorpresa, la abrí solo para encontrar a Tank. ¿Quién es Tank?
Podrías preguntar, ok, Tank era un problema. Había estado súper cerca de este chico mientras crecía. Él era un criminal de carrera y él fue quien me enseñó a cómo robar sin ser atrapada. Me sorprendió verlo allí con un bolso en la mano. Tank no era buenas noticias, así que sabía que esto no era solo una visita social. Traté de decirle que mejor era que se fuera, pero me pidió un favor. Me debes una, Sandy, me dijo, recordándome el tiempo que me había ayudado a escapar de la policía años atrás. Si no hubiera sido por él, habría pasado algún tiempo en la cárcel, lo sabía. Y necesito que me ayudes, dijo. Suspiré y lo dejé entrar. No estaba muy feliz, pero no podía darle la espalda al tipo que me había salvado hace años atrás. Explicó que no tenía suerte y que solo necesitaba un lugar para quedarse hasta que pudiera volver a ponerse de pie. Tyler no estaba contento con eso, pero le supliqué y aceptó de mala gana dejar a Tank que se quedara. Como máximo dura una semana. Tank parecía súper agradecido y deseé que se fuera tan pronto como fuese humanamente posible. Desde que tuvo el momento empezó a hablarnos de la estafa que tenía en mente. Trató de involucrarnos, pero le dijimos que no. Pareció quedarse tranquilo en el momento, pero ahora sé que no lo hizo. No lo sabía en aquel entonces, pero ahora sí lo sé. Él quería que lo ayudáramos en su estafa, y cuando nos negamos, decidió que nos pondría en una posición que nos dejaría incapaces de negarnos. Como teníamos trabajo y nos iba bien, él tenía que buscar una forma de que nos despidieran. No estábamos al tanto de las llamadas amenazantes que comenzó a hacer en la tienda, pero asustó por completo a los propietarios. Decidieron que era mejor simplemente dejarnos ir y terminar con todo este desastre. Me lo contaron muchos años después, cuando finalmente fui liberada de la prisión. De repente, mi esposo y yo fuimos despedidos del supermercado. No lo podíamos creer. Intentábamos preguntar por qué sucedía esto, pero los propietarios se negaron a informarnos cualquier motivo. Simplemente dijeron que teníamos que irnos de inmediato. Un auto nos golpeó en el costado de nuestro vehículo y no recuerdo nada después de eso. Todo lo que sé es que me desperté atada a una cama de hospital y todo dolía. Miré a mi alrededor en estado de shock. El lugar no parecía una habitación de hospital normal y para mi sorpresa mi estómago estaba hinchado y grande. Tenía que tener al menos 6 meses de embarazo. Un médico intervino y me calmó y me explicó que yo y los chicos a los que conducía lejos de la escena del crimen habíamos tenido un terrible accidente. Me pusieron en coma inducido médicamente debido a riesgos para la salud y pronto me di cuenta que había aceptado trabajar con Tank. En el momento de aquella fechoría solo llevaba 2 o 3 semanas. Fue un milagro que no perdiera al bebé en el accidente automovilístico. Tenía varias semanas en coma. Los médicos tuvieron que cuidarme muy bien, especialmente una vez que se dieron cuenta de que estaba embarazada. Si me daban muchos medicamentos, eso podría afectar al bebé, por lo que debían tener mucho cuidado con cada decisión que tomaran. No recuperé mi memoria de una vez. Me tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo. Tuve que trabajar semanalmente con terapeutas y fue realmente traumático. Créeme cuando te digo que estaba desconsolada. No podía creer que había perdido todo. No podía creer que había perdido 6 meses de mi vida, mi libertad y mi esposo de una vez. Claro, Tyler todavía estaba vivo, pero no podríamos vernos por años. Todo fue un desastre. Tendría que permanecer en la cárcel durante al menos 5 años. Mi esposo fue sentenciado a 8 años. No me preguntes por qué fueron más severos con él. Tal vez se sintieron mal por mí porque estaba embarazada. Tal vez te estés preguntando qué le pasó a Tank. Como tenía muchos antecedentes penales, se quedaría más de una década tras las rejas. Adivina lo que dijo cuando fue sentenciado. Me están tratando de incriminar. Todo fue culpa de Tyler y Sandy. Sí, en realidad dijo eso. Qué loco, ¿verdad? Cuando di a luz a mi bebé tuve que tomar una decisión muy difícil. No quería renunciar a ella, por supuesto. La amaba mucho, incluso si solo había podido sostenerle en mis brazos por unos minutos. Me di cuenta de que lo mejor que podía hacer por mi hija era dejarla con una buena familia, era dejar que una buena familia la adoptara. Si no, terminaría viviendo con mi madre hasta que me liberaran y ese era el peor resultado posible. Sería criada por una abuela horrible e irresponsable. Convencí a mi esposo de firmar los documentos de adopción. Fue una de las pocas veces que el juez nos permitió tener contacto mientras estábamos en la cárcel. Sinceramente no creo jamás haber llorado tanto como esa noche. Todo lo que solicité antes de aceptar la adopción fue que la familia me mantuviera informada sobre ella. Una vez al año me envían una carta sin ninguna información privada, pero me dicen si está sana y ese tipo de cosas. Ahora sé que nunca debería haber escuchado a Tank o incluso haberle permitido entrar en mi casa. Debido al buen comportamiento fui liberada temprano, después de cumplir solo 3 años de mi condena. A mi esposo le dieron libertad condicional solo 2 años después, y lo esperé devotamente. Él es el amor de mi vida.
¿Cómo podría simplemente abandonarlo? Nos alejamos del Estado e incluso cambiamos nuestros nombres, por lo que nadie que conocíamos puede encontrarnos ahora. Estamos tratando de quedar embarazados, ya que queremos tener un hijo que podamos criar. Realmente espero que mi primogénita esté feliz con sus nuevos padres. Hasta ahora, cada actualización ha sido de buena noticia. Es desgarrador, pero no puedo alejarla de las personas que cree que son sus padres. Si alguna vez quiere contactarme después de cumplir 18 años, estaré más que feliz de dejarle entrar en mi vida. Gracias por ver. ¿Qué es lo peor que ha hecho alguien que conoces que lo llevó a la cárcel? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en el canal. La historia que estoy a punto de contarles a ustedes no es apta para cardíacos. Considérate advertido. Me quedé encerrado en un hospital durante la noche y lo que presencié fue probablemente una de las cosas más aterradoras que he visto en toda mi vida. Pero espera, déjame empezar por el principio. Te llevaré de regreso a donde empezó todo. Pero antes de hacerlo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. También asegúrate de darle a la campana de notificación para que no te pierdas más historias espeluznantes. Ahora, volvamos a la historia. Yo era enfermero en el hospital local de mi ciudad. Siempre quise trabajar en medicina y desde que era adolescente siempre he estado trabajando para convertirme en enfermero. Simplemente me encanta. Amo ayudar a la gente. Amo la emoción de salvarle la vida a alguien. Incluso si solo soy un enfermero, no un médico, mi trabajo es igual de importante. Pero las horas en el hospital fueron bastante duras. Apenas tuve tiempo para pasarlo con mis amigos. Pero pensé que valía la pena considerando que podía ser un trabajo que amaba. Como sea, estaba en mi segundo año de enfermería cuando sucedió. Esa noche, la noche que lo cambió todo. Era un jueves por la noche. Mi turno en el hospital terminó alrededor de las 7 de la noche. La cuestión era que había informes de una gran tormenta que se dirigía hacia nosotros. Algunas estaciones de noticias dijeron que sería la tormenta más grande que esta área hubiera visto. Les dijeron a todos que se quedaran adentro y no salieran. Pero ¿cómo volvería a casa luego de mi turno? No tenía otra opción a menos que me arriesgara. Tenía que pasar la noche en el hospital. El hospital en el que trabajaba era muy pequeño. Solo había 20 empleados en total y algunos pacientes se quedaban a pasar la noche. La verdad pensé que iba a ser un turno de noche bastante fácil, pero estaba muy lejos de serlo. Cuando se puso el sol, pudimos ver la tormenta que se acercaba por el horizonte. Era enorme y parecía que tenían razón. Era una de las tormentas más grandes que jamás había visto. Estaba un poco asustado, pero confiaba en que estábamos seguros en el hospital, así que no me preocupé demasiado. Colocamos sacos de arena contra las puertas y ventanas, en caso de que el agua de lluvia inundara el edificio. E incluso bloqueamos las ventanas con cinta adhesiva. Supuestamente los vientos podrían ser tan fuertes que podrían romper los vidrios. Estaba a punto de cerrar y bloquear la entrada principal por la tormenta. Pero luego escuché un ruido adelante que me clavó en el lugar. Era un grito agudo y doloroso, y venía de una niña pequeña. Miré hacia adelante y la vi sentada en una silla de ruedas. Curiosamente, sus brazos estaban atados a los lados de la silla de ruedas. No parecía herida. Parecía físicamente sana, pero ese grito solo decía una cosa. Ella estaba sufriendo. Mi entrenamiento entró en juego y ayudé a la pareja que asumí que eran sus padres a ingresarla en el hospital. Agarré la silla de ruedas y llevé a la niña a una habitación separada. Le pregunté a los padres qué había sucedido, pero todo lo que dijeron fue que ella había perdido la cabeza. ¿Qué quieren decir con eso?, pregunté. Su madre estaba llorando. La verdad no lo sé. Se volvió completamente loca. Al principio comenzó a actuar diferente. Y luego comenzó a ponerse violenta. Tuvimos que atarla. Mira esto. Se echó hacia atrás la manga para revelar una marca de mordisco en su brazo. Me quedé impactado. ¿Cómo podía una niña hacerle eso a su propia madre? No te preocupes, vamos a cuidarla muy bien, dije, pero estaba totalmente confundido. Probablemente no se trataba de una enfermedad ni nada que pudiera tratar con medicamentos. Quizá era una enfermedad mental. Esa no era mi especialidad. Y era demasiado tarde para pedirles que se fueran y buscaran un psiquiatra. La tormenta había empeorado y ahora era demasiado peligroso salir afuera. Decidí que era mejor si pasaban la noche aquí, así que ayudé a la niña a ponerla en la cama. Sus padres me aconsejaron que le atara las muñecas, así que lo hice. Y le ayudé a sentirse cómoda. La chica todavía estaba agitada y, sinceramente, me asustó un poco. Intenté conversar con ella, pero estaba totalmente loca. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunté. Entonces ella comenzó a hacer ruidos extraños de animales e incluso comenzó a cantar en algún momento. Dime cómo te sientes. ¿Puedes decirme qué te pasa?, pregunté de nuevo. La chica empezó a botar espuma por la boca. Ahora esto se estaba saliendo de control.
Les pedí a los padres que se fueran y llamé al médico jefe para que echara un vistazo. La doctora Madison entró. Es una persona bastante religiosa y siempre lleva una cruz alrededor del cuello todos los días. Ahora, cuando entró en la habitación, miró a la niña y se dio la vuelta. Estaba sorprendido. ¿Que le tenía miedo a la niña? ¿De qué podría tener miedo? Fui a buscar a la doctora Madison y la encontré en la vuelta de la esquina, respirando profundamente y temblando. ¿Qué es lo que pasa, doctora?, pregunté preocupado. Esa niña. Susurró ella. Ella... creo que está poseída. Creo que no te escuché muy bien. ¿Poseída? ¿De qué diablos estás hablando? La doctora Madison se volteó hacia mí y sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. ¿No puedes verlo? ¿No puedes ver el demonio que tiene dentro? Se estremeció y sin otra palabra salió disparada en dirección opuesta a la habitación de la niña. Oye, espera. ¿No se supone que vas a ayudarla? Pero la doctora simplemente me ignoró, así que suspiré y regresé a la habitación. Supongo que esta pequeña niña solo tenía que depender de mí. No sabía dónde habían ido sus padres. Parecían haber desaparecido. ¿Por qué todos estaban tan asustados por esta niña? Ahora, yo no creía en fantasmas, ni demonios, ni cosas así. Simplemente no creía en ese tipo de cosas. Siempre pensé que eran solo mitos e historias, transmitidas de generación en generación. No había nada que temer. Pero cuando volví a la habitación, lo que vi me hizo gritar. La niña estaba sentada erguida en la cama, mirándome, excepto que su cuerpo estaba de espaldas a mí, y su cabeza estaba volteada. Ella me miraba fijamente, en un ángulo imposible. Era como si fuera un búho. Luego, de repente, comenzó a gritar fuerte y se revolvió en su cama. Me apresuré a ayudar y logré contenerla de nuevo. Esta vez le até las manos y los pies. Sus padres tenían razón. Ella era realmente violenta. Era mejor así. Podría terminar lastimando a otra persona o incluso lastimándose a sí misma. Puse una silla junto a su cama y decidí que era mejor esperar a su lado toda la noche por si pasaba algo más. Hasta ahora había permanecido callada. Tenía los ojos cerrados, pero la piel le chorreaba sudor. Bostecé. Eran las 9 en punto. Me había levantado a las 6 de la mañana. Me dejé llevar y finalmente me quedé dormido. Cuando me desperté, la habitación estaba vacía. Entonces escuché un golpe fuerte. Casi salté fuera de mi cuerpo. Estaba tan sorprendido. ¿Dónde estaba la niña? Su cama estaba completamente vacía. Eso era imposible. No había forma de que ella pudiera haber salido de esas ataduras. Entonces, quizás sus padres se la llevaron, pero lo dudaba mucho. Decidí investigar el sonido. Afuera en el pasillo, todas las luces estaban apagadas. Eso era extraño. Teníamos un generador de respaldo, pero tal vez la tormenta había cortado todos nuestros suministros de electricidad. Eso no era bueno para los pacientes. Alguien tenía que intentar arreglar eso. Miré a mi alrededor, pero me sorprendió ver que no había nadie a la vista. Ni una sola persona. La oscuridad me rodeó por todos lados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto era realmente espeluznante. De repente, un trueno retumbó en el exterior y salté. Me di la vuelta para mirar por la ventana, y fue entonces cuando la vi, la niña pequeña. Ella solo estaba parada allí. No pude ver su rostro, pero se movía lentamente. Ella estaba sola. «Oye, niña, ¿estás bien?», pregunté nerviosamente. La niña me miró. Tragué saliva. Sus ojos estaban tan vacíos. Era como si caminara dormida. Suspiré de alivio. Tal vez era sonámbula nada más. Fui a buscarla para llevarla de regreso a la cama. Pero de repente gruñó y salió corriendo por el pasillo. Escuché un estallido y un grito fuerte y agudo. ¿Qué está pasando? Doblé la esquina y lo que vi fue posiblemente la cosa más aterradora que había visto en toda mi vida. La niña estaba parada allí, mirándome. Y la sangre brotaba de sus ojos y de su boca. La sangre se acumuló en nuestros pies y empapó mis zapatos. Yo grité de terror. Este era el tipo de cosas que veías en las películas de terror, no en la vida real. Sin dudarlo me di la vuelta y corrí tan lejos como pude. Corrí muy rápido e intenté llegar a la puerta de entrada. No me importaba si la tormenta era peligrosa. Prefería arriesgarme a eso que seguir aquí con esta niña. Pero cuando llegué a las puertas, estaban cerradas. Sacudí las manijas, pero no se movieron. Estaba atrapado. Miré detrás de mí y allí estaba la niña de nuevo. Ella corría directamente hacia mí. Grité de nuevo y luego saltó sobre mí. Y de repente me desperté. Mi corazón latía como loco. Pero miré a mi alrededor en la habitación y todo parecía normal. Había electricidad, era de día,
Todo estaba en silencio, y allí estaba la niña, durmiendo plácidamente en su cama. La niña estaba bien, se veía normal. Debe haber sido un sueño. Pero me había parecido tan real. Me reí nerviosamente por pensar que una niña pequeña pudiera hacer algo así. Todo había sido un sueño. Los demonios no eran reales. Los fantasmas no eran reales. La doctora Madison solo estaba paranoica. Esta chica no estaba poseída. Probablemente solo tenía algún tipo de enfermedad mental. Sus padres regresarán pronto. Se irán y podría olvidar que todo esto sucedió. Pronto llegaron sus padres. Me agradecieron por cuidarla. Les dije que estaba bien y despertaron suavemente a su hija. Sus ojos se abrieron y al principio temí que fuera a morder su mano o algo así, pero sonrió dulcemente y abrazó a sus padres. Estaba tan avergonzado por pensar eso. Ella era solo una chica normal, no estaba poseída. Parecía también que ella estaba mucho mejor. Me alegré y en poco tiempo me despedí de ellos cuando se marcharon. Pero sucedió algo muy escalofriante. Mientras se alejaba con sus padres tomados de las manos, la niña volteó la cabeza de nuevo y volvió a sonreír. Pero esta vez, fue la sonrisa más espeluznante que jamás había visto en toda mi vida. Yo sentí que mi corazón se detenía. Fue entonces cuando me miré los pies y me di cuenta de que todavía había manchas de sangre en mis zapatos.